Me llamo Adrián. Esta historia es de mi tío Toño. Él es camionero desde hace más de 20 años. Y hace como unos 8 años le sucedió lo que les voy a contar. Realmente nadie está listo para que le pasen ese tipo de cosas. Pero mi tío lo enfrentó con mucha valentía. Y aunque fue una experiencia terrible, continuó con su trabajo de camionero hasta el día de hoy. Nos cuenta que ese día iba desde Tuxpan, Veracruz, hacia Culiacán, Sinaloa. Iba ya como a medio camino en una zona completamente despoblada. Era como una zona desértica. No pasaban carros ni camiones cerca. Estaba a punto de hacerse de noche y se veía a lo lejos que una tormenta se acercaba. Horas más tarde, la tormenta lo alcanzó. Era una tormenta bastante fuerte, además que era de noche y se complicaba mucho ver el camino. Se puso muy nervioso, pues comenzaba una bajada en la carretera, en medio de la lluvia, de noche. Era como la mezcla perfecta para un accidente. En esos momentos solo pensaba en ir tranquilo, pues no quería pasar un mal rato. Solo pensaba en regresar a casa con su familia. Iba mirando con mucha dificultad. Se acercaba al parabrisas, como si eso hiciera alguna diferencia. De repente, entre toda la tormenta, Toño vio una figura parada en medio del camino. Pisó los frenos, pero el camión iba en bajada y los frenos no alcanzaron a detener a tiempo el camión. Golpeó a aquella figura y mi tío Toño sintió debajo de las llantas un crujido repugnante. Bajó de su camión para revisar, mojándose, muy nervioso. Caminó lento hacia la parte trasera del camión. Temía lo peor y ya se hacía una idea de lo que podía encontrar. Los labios le temblaban y no podía controlar sus manos. A su terror se sumaba el aire frío que corría con la tormenta. Por fin se decidió a asomarse debajo de las llantas, pero no había nada, ni nadie. Miró atrás en el camino, pero no había nada, ningún rastro de aquello a lo que había atropellado. Miró alrededor, pero la lluvia era tan intensa que no podía ver nada claro. Toño volvió a subirse a su camión. Así todo mojado se sentó un momento a tomar aire en la cabina. Los nervios no lo dejaban pensar claramente. Encendió su camión y retomó el camino. Iba manejando y la tormenta no cedía. Seguía con la misma intensidad. Toño tenía la sensación de que algo andaba mal. Nervioso, miraba por el retrovisor a ratos, pero no veía nada más que la lluvia y el camino solitario. Condujo unos cuantos kilómetros, pero seguía bastante nervioso. Le parecía imposible relajarse. Ya no sabía si temblaba de miedo o de frío. Tenía la sensación de que algo iba siguiéndolo. Además, que no dejaba de pensar en aquella figura que había golpeado kilómetros atrás. Se preguntaba si aquello había sido real. Eran tantos sus nervios que para evitar un accidente decidió detenerse a un lado del camino para tomar un descanso. La lluvia no paraba, pero ya llovía bastante menos, así que decidió bajar a estirar las piernas, intentando relajarse un poco. Sacó un cigarro de su camisa e intentó encenderlo, pero el aire y la lluvia le apagaban el encendedor. Lo intentó algunas veces y comenzó a desesperarse. De por sí, ya estaba bastante nervioso, como para que le estuvieran pasando esas cosas. Estaba intentando de nuevo, y al acercar el encendedor al cigarro en su boca, pudo ver algo por el rabillo del ojo. Se giró para mirar qué es lo que era, y volvió a ver aquella figura. Estaba de pie en la lejanía. Solo se veía su figura a lo lejos, y parecía que lo miraba fijamente. Toño se congeló. No podía creer lo que veía. La figura era la misma que había golpeado con su camión. La figura comenzó a caminar lentamente hacia Toño. Sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. Parecía que se le iba a salir del pecho. No sabía qué hacer. Estaba demasiado asustado para moverse. La figura se acercó más y más, y Toño pudo ver que extrañamente no era una persona. Lo que se acercaba era un camión viejo, todo destartalado, oxidado y cubierto de polvo. Mi tío se tranquilizó un poco, pues los nervios y la lluvia le habían jugado una mala broma.
El camión alcanzó a Toño y se detuvo justo frente a él. La puerta se abrió y del camión bajó un hombre. El hombre era viejo y demacrado y tenía una larga barba blanca. Llevaba un sombrero de vaquero viejo y sucio y llevaba también una escopeta. El hombre miró fijamente a Toño, sonrió y dijo: «Creí que no te iba a alcanzar». Toño se puso bastante nervioso. No sabía qué decir. Él solo se quedó allí, congelado por el miedo. «Atrás en el camino me atropellaste», dijo el hombre, «y estoy aquí para vengarme». El hombre levantó la escopeta y apuntó a Toño. Mi tío, muy asustado, solo cerró los ojos, apretó los puños y se hizo pequeño. Esperó la explosión, pero nunca llegó. Segundos después, aún temblando, abrió los ojos y vio que el hombre se había ido. Sintió como su cuerpo soltaba toda la tensión, pues el camión ya no estaba y la tormenta se había calmado por completo. Mi tío estaba parado solo en el medio del camino. No sabía lo que acababa de pasar, pero sabía una cosa: nunca olvidaría a aquel camionero fantasma. Toño volvió a su camión y retomó la ruta una vez más. En su mente solo cruzaba la idea de alejarse de ese lugar. No podía quedarse allí. De alguna manera, sentía la necesidad de escapar. Manejó durante unas horas más, hasta que llegó a un pueblo, donde se detuvo en una gasolinera. Al preguntar dónde estaba, le dijeron que estaba en la salida hacia Colima, cerca de San Marcos. Por alguna extraña razón, se había desviado por completo de su ruta. Según su mapa, el desvío era de más de 300 kilómetros. Aún así, ya no estaba tan asustado. No entendía muy bien qué había sucedido, pero estaba más tranquilo. Llamó a su esposa para contarle lo que había pasado, y ella pudo calmarlo por completo. En los años siguientes, mi tío volvió a hacer la ruta de Tuxtla a Culiacán, y nunca más volvió a ver aquella figura, ni al camión fantasma que se encontró aquel tormentoso día. Esta historia me la contaron un día que vi a un camionero gringo muy alterado cuando llegué a Montreal. Yo suelo llevar cargas desde Tijuana hasta Canadá, pero esa era mi primera vez que iba hasta Montreal, y según esta historia, en la carretera que va desde Tucson hasta Montreal, hay un tramo bastante largo de carretera, donde a kilómetros no puedes encontrar nada. Además, que la carretera suele ser difícil para los conductores. Muchos se han quedado dormidos, o los camiones sufren averías y accidentes provocados por un camionero fantasma que falleció en esa misma carretera hace años. La historia cuenta que el conductor del camión conducía tarde una noche cuando se quedó dormido al volante. Se salió del camino y se estrelló contra una gran roca que estaba a la orilla de la carretera. Desde entonces, la gente ha informado haber visto un camión fantasma conduciendo por la carretera de noche. Se dice que el camión es un semirremolque, estilo años 50, y siempre está vacío. Algunas personas incluso informaron haber visto el fantasma del conductor del camión sentado en el asiento del conductor. Nadie sabe con certeza si la historia de la carretera embrujada es cierta, pero por lo que entiendo, es una leyenda popular entre los camioneros. Muchos camioneros se niegan a conducir por esa carretera de noche, y algunos incluso llevan consigo objetos religiosos, en caso de que se encuentren con el camión fantasma. Según me contaron ese día en Montreal, aquel camionero al que llamaremos Jake conducía por la noche en aquella carretera, supuestamente embrujada. Estaba bastante cansado ya, pues llevaba ya bastantes horas de camino, y aunque aceleró el paso, parecía que no llegaba a su destino. El sueño empezaba a ganarle. Entre cansancio y miedo de quedarse dormido, Jake miraba a veces por el espejo retrovisor. En una de esas, vio un camión que venía detrás de él. Nada extraño, solo veía las luces que se acercaban rápido. Cuando el camión estuvo bastante más cerca, pudo ver que el camión que venía detrás de él era un semirremolque, estilo años 50, que se acercaba muy rápido. En ese momento Jake, por la adrenalina, despertó. Comenzó a temblar
Sentía mucho frío y tenía la boca seca. Respiraba apresurado y su corazón latía muy rápido. Ya antes había escuchado la historia de aquella carretera y pensaba que era solo eso, una historia, pero jamás imaginó que él podría encontrarse con aquel camión. Aceleró esperando alejarse del camión que lo perseguía, pero parecía que esto no funcionaba, pues el camión que iba detrás de él mantuvo el ritmo, hasta quedar a solo unos metros detrás del camión de Jake. Miraba por el retrovisor a aquel camión, y en la cabina podía ver la imagen horrible del chofer. Jake comenzó a entrar en pánico. No sabía muy bien qué hacer, pues si aceleraba más, iba a poner su camión al límite, y no quería tener algún accidente. Por un momento pensó en detenerse y dejar que el camión pasara, pero la idea de tener de frente a aquel camión no se lo permitía. Así que en contra de toda buena práctica, aceleró su camión a todo lo que pudo. El camión comenzó a vibrar bastante y sentía que iba a perder el control. La sensación de que iba a chocar era cada vez más grande. De pronto, al mirar por el retrovisor, vio que el camión que lo perseguía había desaparecido. Jake respiró aliviado, frenó su camión un poco y continuó su camino más tranquilo. Pensó que había escapado de aquel camión que lo perseguía, pero estaba muy equivocado. Unos minutos más tarde, Jake apenas había recorrido unos pocos kilómetros cuando escuchó el sonido de una bocina de camión detrás de él. Miró por el retrovisor y ahí estaba de nuevo, el maldito camión aquel. Por puro instinto, Jake aceleró de nuevo. Manejaba lo más rápido que podía, pero parecía que el camión le estaba dando alcance bastante rápido. Estaba llegando a una zona de curvas y no le quedaba otra más que frenar el camión para girar o chocaría con las montañas. Como pudo, solo detuvo el camión lo suficiente para girar sin salirse del camino y pasar las curvas sin contratiempos. Al salir de las curvas, vio que el camión le seguía el paso, pero venía mucho más rápido, así que Jake aceleró a fondo. Iba demasiado rápido y de nuevo la sensación de que perdería el control era muy intensa. Se acercaba a una curva y tenía que frenar, pero los frenos no respondían. Por más que apretaba el pedal, el camión no hacía nada para detenerse. De los nervios, Jake comenzó a sentir ganas de vomitar y se sentía muy mareado. Sabía que se iba a estrellar contra las rocas que veía al frente. Aún con nervios y el terror del accidente que se aproximaba, tomó su celular y sin soltar el volante llamó al 911 para avisar que no tenía frenos y que estaba por chocar con su camión. El operador le dijo que le diera la ubicación. Se la dio y le pidió que mantuviera la calma, que no colgara la llamada. Le indicó que se acercara con cuidado a la orilla de la carretera y que bajara la velocidad del camión con el freno de motor, esperando que la valla de contención, la tierra y la pared de rocas pudieran detener el camión. Así lo hizo, y el camión afortunadamente se detuvo. Para sorpresa de Jake, el camión que lo perseguía ya no estaba y no lo veía por ningún lado. La policía llegó casi una hora después, junto con una ambulancia, una grúa para el camión y un amigo de Jake. Al encender el camión para revisarlo, notaron que los frenos del camión funcionaban perfectamente, tan así que se llevaron el camión sin necesidad de la grúa hasta llegar a Montreal y no tuvieron ningún problema con los frenos. Obviamente, ya no llevaba toda la carga, pues tuvieron que cambiar la carga a otro camión que no tuviera la caja hecha pedazos. Jake cree que el camionero fantasma que lo perseguía de alguna manera afectó sus frenos para provocarle un accidente. Yo no sé qué creer, pero por si acaso, nunca tomaré esa ruta, si es que me la llegan a asignar. Si estos relatos te están gustando, por favor suscríbete, dale like y comenta. Continuamos. Mi nombre es José. Esta historia me pasó hace poco, en septiembre del 2020. En esa ocasión, traía una carga que tenía que entregar en el Estado de México. Venía desde Guanajuato y crucé por Michoacán,
muy cerca de Morelia. Era mi segundo día de viaje y ya me sentía algo cansado. Ya estaba por caer la noche y no quería quedarme dormido y sufrir algún accidente. Así que me detuve pasando a una gasolinera para poder dormir un rato y más tarde, ya descansado, seguir mi camino. Me metí en el camarote del camión y me dispuse a dormir. Estaba tan cansado que me dormí bastante rápido. No sé cuánto tiempo habrá pasado desde que me dormí, cuando escuché un golpe muy fuerte en el camión. Fue tan estruendoso que me asusté y mi corazón latía muy rápido. Me senté en la colchoneta y puse atención a ver si volvía a escuchar aquel ruido, pero solo escuchaba a los autos pasar a toda velocidad por la carretera. Me recosté de nuevo, intentando dormir. Tal vez el golpe había sido una piedra que aventó un auto con las llantas. Estaba apenas quedándome dormido cuando escuché de nuevo el golpe, pero esta vez había sido más suave. Comencé a ponerme nervioso. Tenía la sensación de que algo andaba mal. De nuevo escuché el golpe, pero esta vez fue mucho más fuerte y ahora era constante, como si alguien estuviera golpeando el costado de la caja del camión. Tomé mi arma que siempre llevo y salí lento del camarote. Estaba todo a oscuras. La luz de la cabina estaba apagada y así la dejé, esperando que si había alguien afuera, no se diera cuenta de que ya me había despertado. Sin bajar el vidrio, me asomé por la ventana a ver si alcanzaba a ver algo, pero no había nada. De pronto los golpes dejaron de escucharse. Muy lento, bajé la ventana para asomarme a ver si así ya podía ver quién golpeaba el camión, pero no, solo escuchaba y veía a los carros pasar. Con mucho miedo saqué mi cabeza por la ventana y grité que quién estaba allí, pero nadie me respondió. Volví adentro de la cabina y cerré la ventana. Me aseguré de que ambas puertas estuvieran bien cerradas. También me aseguré que mi arma estuviera cargada y saqué más balas de la guantera por si las necesitaba. Me quedé en la cabina y pasaron horas sin que se escuchara nada, hasta que me comenzó a ganar el sueño. Me estaba quedando dormida cuando volví a escuchar un golpe muy fuerte, pero esta vez se escuchó justo arriba de la cabina. Me asomé por la ventana del chofer, luego por el parabrisas, pero no alcanzaba a ver nada. Cargué mi arma para dejar una bala en la recámara y estar listo para cualquier cosa. En eso escuché que estaban jaloneando las puertas de la caja de carga, como si quisieran abrirlas. No sabía si salir y enfrentarlos, o solo estaban intentando que yo saliera para hacerme algo y de todos modos llevarse la carga. Así que decidí dejar que abrieran la caja de carga. Pero en lugar de eso, comencé a escuchar cómo rasguñaban los costados de la caja. Podía escuchar claramente cómo se acercaban a la cabina, donde yo estaba bastante asustado ya. Me puse muy nervioso y agarraba mi arma con fuerza. Poco antes de llegar a la cabina, los ruidos se detuvieron. Pasaron algunos minutos y ya no escuchaba ningún ruido. Comencé a pensar que todo era mi imaginación por el cansancio, pero sentía el terror tan real y la sensación de que no estaba solo era bastante fuerte, al igual que la sensación de que algo o alguien me observaba desde afuera. Me quedé allí sentado un rato más. Ya no escuché un ruido durante un par de horas. Dejé mi arma en el asiento del copiloto y me relajé un poco, aunque no por completo, pues no podía evitar la sensación de que no estaba solo. Me quería ya meter al camarote para poder dormir a gusto. Entonces decidí que antes de hacerlo era mejor echar un último vistazo para evitar sorpresas después. Así que me asomé por una ventana y luego por la otra, pero no vi nada. Me estiré para dejar la caja de balas de vuelta en la guantera y al levantarme pude ver que al frente del camión había una figura que estaba de pie en la distancia. Era una figura alta y delgada y parecía tener un abrigo negro, largo, que le cubría hasta los pies. Me sentí horrorizado, pero no podía dejar de mirarlo, y aquello no dejaba de mirarme. No se movía, solo me observaba. Se quedó allí mirándome. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda.
Sabía que aquello que estaba frente a mí no era mi imaginación, pues estaba bastante claro. Era una figura bastante real. Con mucho miedo y lo más rápido que pude, tomé mi llave y la inserté en el switch para encender el camión. Al levantar la mirada de nuevo, vi que la figura estaba mucho más cerca. Era mucho más grande de lo que parecía. Giré la llave para encender el camión, pero no encendía. Solo escuchaba que hacía el intento de encender, pero no lo lograba. De nuevo volví la mirada hacia aquella figura. Se estaba acercando cada vez más, pero ya no era la figura de una persona. Ya no traía el saco. Más bien parecía ser un ave negra, enorme, que se preparaba para volar. Al fin encendió el camión. Arranqué a toda velocidad intentando atropellar a aquella cosa horrible, y lo logré. Escuché un fuerte golpe y el crujir de las llantas. Me alejé a toda velocidad y no me detuve hasta llegar al Estado de México, donde me paré para revisar mi camión. Ya con los rayos del sol apenas saliendo, me bajé a revisar el frente de mi camión, donde había sangre seca y una abolladura que había prácticamente destruido todo el guardafangos derecho del camión. Todavía no sé qué fue aquello que atropellé y que me acechaba, pero sé que era algo malvado.